amaste sin condición, mi Dios indescriptible. Es tu amor, tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar tu amor eterno, nunca me abandonará. Indescriptibles, 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 indescriptibles. Tu amor me salvó, solo gracia, solo Dios. A Jesús seguiré, donde vayas yo iré. Indescriptible es tu amor, tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar tu amor eterno, nunca me abandonará, no me abandonará. Indescriptibles, indescriptibles, indescriptibles. Buenos días, somos Conexión Cristiana para la Familia. Un gran saludo de nuestros pastores Juan Carlos y Maxim. Les invitamos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. También suscribirse al canal, dale me gusta a la reunión. Y ahora vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Padre, abre nuestro entendimiento para entender lo que tú tienes en este día para mi vida y para cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por este día tan hermoso. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y ahora vamos a adorar.
yo no soy igual. Eres tú quien conoce mis intenciones, escudriñas el corazón, tú transformas mis pensamientos y me guías a tu verdad. Delante de ti yo quiero estar, caminar siempre en tu voluntad. Hoy puedo decir que tu hijo soy, heredero de tu bendición. Heredero de tu bendición. Heredero de tu bendición. Es tu amor quien cubre mis rebeliones, tú perdonas mi maldad. Hoy me acerco ante el trono de la gracia. Eres tú mi escondite, tú me rodeas con canciones de libertad. Puedo estar siempre en tu casa, contemplando tu santidad. Delante de ti yo quiero estar, caminar siempre en tu voluntad. Hoy puedo decir que tu hijo soy, heredero de tu bendición. Heredero de tu bendición. Heredero de tu bendición. Heredero, mi vida cambiaste. Heredero, no soy como antes, pues todo empezó cuando te encontré y ahora tengo un nuevo amanecer. Eres el que te da tú mi sustento, eres el que me protege en todo tiempo, eres el que conoce lo que siento, eres tú quien pagó por mi lamento. Ya no soy igual, es tu gracia la que me sostiene, eres que me llena de paz, nada me separará. Ya no soy igual, es tu gracia la que me sostiene, eres que me llena de paz, nada me separará. Ya no soy igual, es tu gracia la que me sostiene, eres quien me llena de paz, nada me separará. Ese soy yo, heredero de tu bendición. Que en las mañanas hace el sol brillar y a las estrellas puso en su lugar.
Espíritu, muévete con poder y fuego, ven, sopla hoy con tu aliento aquí. Arrepentido vengo a ti, tu avivamiento enciende en mí. Sopla Dios y haz tu llama arder. Un viento fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu. Refina, Dios, mi corazón y purifica mi interior. Tu fuego en mí arde con pasión. Tu iglesia, Dios, la antorcha es, tú la harás resplandecer. Tu reino aquí es nuestra oración. Un viento fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu. Tu santa presencia del cielo desciende. Ven Espíritu, ven Espíritu. Oh, ven Espíritu, 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 ven Espíritu. Luz que redimió, profetizará. Con tu aliento, Dios, sopla, sopla, sopla en la adoración. Tú te moverás. Con tu aliento, Dios, sopla, sopla, sopla. Luz que redimió, profetizarán. Con tu aliento, Dios, sopla, sopla, sopla en la adoración. Tú te moverás. Con tu aliento, Dios, sopla. Un viento fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu. Tu santa presencia del cielo desciende. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
estás aquí. Puedo verte sonreír. Me dices levántate y no tengas temor. Siempre he estado aquí y vas a vivir. Confío en ti. Confío en ti. Tu espíritu sopla vida en mi interior. Me da fuerzas cuando débil soy. Resucita mi corazón. Con tu voz, tú despiertas lo que soy. Eres mi amado y estás aquí. Puedo verte sonreír. Tu amor resucitó lo que estaba muerto. Hoy puedo escuchar, todo lo haces nuevo. Espíritu de Dios, somos uno contigo. Tu amor resucitó lo que estaba muerto. Hoy puedo escuchar, todo lo haces nuevo. Espíritu de Dios, somos uno contigo. Tu amor resucitó
¿Cómo están? Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, especialmente a aquellos que se conectan hoy por primera vez. Hoy les traigo y quiero compartirles una reflexión acerca de la ofrenda voluntaria. Y quiero que me acompañen a leer ahí en Primera de Crónicas 29:9. El pueblo se alegró por las ofrendas porque había dado libremente y de todo corazón al Señor, y el rey David se llenó de gozo. Dice que el pueblo se alegró porque había dado, cierto, libremente. Nadie había presionado a este pueblo para dar esta tremenda ofrenda. Bueno, la palabra dice que David tenía un deseo muy grande en su corazón y era de construir un templo hermoso con los mejores materiales para poder agradecer todo lo que Dios había hecho y que era necesario poder construir ese templo para que todo el mundo pudiera venir a agradecer lo que Dios hace cada día por nuestras vidas. Y dice que él fue el primer ejemplo. Dice que él abrió su mano y pudo entregar oro, plata. Dice que tuvo los mejores materiales que él pudo obtener para construir este templo. El pueblo empezó a observar lo que David había hecho. Entonces, cuando el pueblo pudo ver cómo David pudo abrir su mano y cómo él deseaba en su corazón poder invertir, poder hermosear el templo, el pueblo lo pudo acompañar y dice que vino y entregó oro, entregó plata. Dice que vino con un corazón libre, deseoso de darle lo mejor al Señor, porque este pueblo entendió que todo provenía de mano de Dios y ellos de alguna otra manera querían agradecer todo lo maravilloso que Dios había sido, todo lo grande que se había aportado con este pueblo, de ver maravillas y prodigios. Y ahí podemos darnos cuenta cómo en este tiempo Dios, el Dios de ayer, es el mismo de hoy. Y hoy también nos quiere mostrar sus milagros y sus prodigios. Él quiere que tú puedas obtener esas bendiciones maravillosas solo abriendo tu mano. Quiero contarte que cuando tú das con alegría, con gozo, libremente, estás dando para que muchas familias puedan recibir una bendición, puedan ser restaurados, para que en ese templo, en ese lugar hermoso, que cada día hermoseamos para que mucha gente llegue. Quiero contarte que ahí se está bendiciendo cada familia, se está orando cada mañana a través de este tiempo. Quiero contarte también que en este tiempo, desde que partió la pandemia, Dios nunca nos ha abandonado. Él siempre ha traído esa bendición, ha traído la provisión, ha traído la seguridad. Por lo tanto, ¿cómo no vamos a agradecer? ¿Cómo no le vamos a dar gracias por todo lo que Él está haciendo? Mira David, dice que él estaba tan alegre, estaba tan gozoso de poder ofrendar con alegría, de poder entregar todo lo que tenía para que ese templo pudiera quedar hermoso y para que mucha gente pudiera venir y alcanzar la gratitud, la salvación. Mira lo que dice la palabra. Dice: oh Señor, Dios de nuestro antepasado Israel, alabado seas para siempre. Aquí vemos un corazón agradecido. Dice que en esta oración que él hacía, él reconocía que todo lo que tenían era de Dios. Dice: ¿cómo yo no te voy a dar de lo que tú me das? Hoy Dios quiere que nos determinemos, que yo les invito en esta hora para que tú puedas ver la bendición de la mano de Dios. Todo lo que procede de Dios viene de parte de Él.
todo es de Él, todo le pertenece, nada es nuestro. Y hoy Dios quiere motivarnos para recibir esa bendición, para que no te falte la provisión, para que no te falte nada dentro de tu casa, y no solamente lo económico, sino que también Dios pueda restaurar tu casa, tus hijos, tu familia a través de una ofrenda voluntaria. Porque cuando uno da con un corazón libre, como este pueblo lo hizo, como este pueblo pudo darse cuenta que el beneficio que ellos estaban haciendo de entregar todo lo que tenían era para construir un hermoso templo, para que todos pudieran agradecer a Dios en ese lugar, para que todos pudieran estar cómodos y todo el que entrara pudiera ver la excelencia, pudiera ver que ahí estaba Dios, que no estaban adorando un Dios cualquiera, sino un Dios poderoso. A través de lo que entregaban, mostraban su gratitud, mostraban su alegría y su agradecimiento por lo que Dios estaba haciendo. Hoy yo te quiero motivar para que también puedas entender que todas las cosas proceden de Dios. Cuando hay un corazón libre, cuando hay un corazón alegre y agradecido por todo lo que Dios está haciendo, uno se despoja libremente, más cuando uno quiere dar para su obra, para que muchos sean restaurados, para que muchos sean sanados, para que muchos puedan recibir esta palabra a través de estos medios. Por eso que es tan importante esa ofrenda voluntaria, porque a través de esa ofrenda hace que muchas familias puedan alcanzar la salvación. ¿Cuántas quieren de esta bendición? ¿Cuántas familias quieren cambiar esa historia y quieren pasar desde la pobreza a la riqueza, de la bendición al éxito? Solamente el éxito se consigue cuando uno abre su mano, cuando uno entiende que todo es de Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren ese cambio? ¿Cuántos quieren ver que la bendición proceda de Dios? ¿Cuántos quieren que las ventanas de los cielos se abran y venga bendición hasta que sobreabunde? Tan solo tienes que abrir tu mano, no pensando que te va a faltar, sino que pensando que es un beneficio para ti, para mí, para nuestra familia, para todos aquellos que escuchan la palabra, para ese beneficio que Dios nos da cada día, esa palabra que Dios nos trae, esta palabra que hoy declaro, profetizo, que se cumplirá en cada familia, en cada hogar, que abra su mano, no les faltará nada, no les faltará la provisión ni el trabajo, serán protegidos, serán guardados, riquezas y bienes vendrán sobre tu hogar. Dios cumplirá tus anhelos y tus sueños, por cuanto tú has abierto tu mano para Dios. Te invito a que oremos para que recibas esta bendición. Padre, oramos en esta hora. Hoy yo decreto y declaro esta palabra, activo esta palabra sobre cada familia representada que está escuchando en esta hora, Padre. Hoy profetizo aquellos que abren tu mano, Señor. Padre, profetizo esa bendición, profetizo Deuteronomio 28, Señor. Aquellos que escuchan, que oyen tu palabra y obedecen, Señor, y acuden a tu llamado. Hoy declaro la bendición. Bendita será la entrada y la salida de cada familia, desde el más pequeño hasta el más grande. Hoy profetizo que ya nunca más pedirás prestado, muchos te pedirán a ti. Por eso que hoy declaro que no te faltará ni la provisión ni la protección, vendrá la seguridad. Ángeles te guardarán de día y de noche, y Dios protegerá todos tus bienes por causa de tu bendición. Lo decreto y lo profetizo en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Hola, hola hermanos, Dios les bendiga, la paz del Señor en sus corazones. Damos gracias al Señor en esta mañana de día domingo, que podemos estar una vez más congregados en la presencia del Señor. Como siempre digo, hoy día es el día del Señor, hoy día es el día domingo, el día del Señor para cada cristiano, para cada creyente que ha creído en el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Así que damos gracias al Señor por reunirnos hoy y como siempre para comenzar vamos a orar pidiéndole al dulce Espíritu Santo que pueda derramarse sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones y pueda usar este internet, ¿no es cierto? El internet llegando a diferentes casas aquí en la región metropolitana, también pueda cruzar, ¿no es cierto?, las diferentes ciudades de nuestra nación y también, ¿por qué no?, cruzar la frontera donde el Señor o el Espíritu Santo sepa donde hay una necesidad. Esperamos que esta palabra nos pueda bendecir, esperamos que esta palabra nos pueda edificar y podamos ser bendecidos de parte del Señor. Así que vamos a orar al dulce Espíritu Santo para que Él esté presente en esta reunión. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por estar aquí. Hoy, Señor, dejamos a tu Espíritu Santo para que haga un milagro en nuestras vidas y en nuestros corazones y podamos, Señor, recibir tu palabra. Hoy abrimos nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu para escuchar tu palabra, Señor. Padre, tu palabra es lumbrera en nuestro camino, es un faro en medio de alta mar, es luz en medio de las tinieblas, Señor. Hoy queremos que tu Espíritu Santo hable en nuestros corazones y nos haga sentir, Señor, esa bendición y ese amor inefable, inagotable que viene de tu presencia. Que podamos sentirnos cada uno de nosotros, aún aquellos que por primera vez se conectan. Bendecimos este tiempo, Señor, los cielos se abren para que tu palabra pueda fluir a través de nuestros corazones, Señor, y pueda también producir los cambios necesarios, Señor, que tú quieres de cada uno de nosotros y que pueda producir también, Señor, esa revelación que tú quieres que entendamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga, la paz del Señor en su corazón. Bueno, vamos a pasar, ¿no es cierto?, a leer la palabra del Señor. Esta palabra está ubicada en el libro, en 2 de Samuel, en el capítulo 9, vamos a estar leyendo la palabra del Señor. 2 de Samuel, en el capítulo 9, vamos a estar leyendo algunos versículos para la gloria del Señor. Y dice así la palabra del Señor. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba le respondió: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y lo trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: heme aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre de mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey lo llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl, de su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues labrarás la tierra
tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos que el hijo de tu señor tenga para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor rey a tu siervo, así haré, así hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey: comerás a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y Mefiboset era el hijo pequeño tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran los siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre de la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. ¡Wow! ¡Qué palabra más extensa! Pero también llena de bendiciones. Así que hoy día vamos a pasar a escuchar la palabra del Señor. Y yo le he puesto, ¿no es cierto?, a esta palabra un título, ¿no es cierto? Y dice, esta palabra le he puesto: la bondad de David hacia Mefiboset. Ese es el título de esta palabra para hoy. ¿Ya? Me gusta mucho, como punto número 1, quisiera expresar la pregunta, ¿no es cierto?, que hace David gentilmente. ¿Habrá quedado, dice David, dijo, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Esa fue la pregunta que se hizo David. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl? Eso es, ¿no es cierto?, fue lo que preguntó el rey David. ¿Qué puedo hacer, no es cierto, para Dios? Porque esa es la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos, ¿no es cierto? Lo mismo que dijo Saúl: ¿ha quedado alguno en la casa de Saúl? En Primera de Samuel capítulo 7 preguntó: ¿qué puedo hacer para Dios? Esa es la otra pregunta que se hizo David. Y propuso construir un templo para el Señor. Ahora David hace otra pregunta: ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué puedo hacer yo por otros? ¿Habrá quedado alguno de la casa de Saúl en quien yo haga misericordia? La primera pregunta en Primera de Samuel dijo: ¿qué puedo hacer yo por Dios? En el capítulo 7, ¿no es cierto?, preguntó David. Bueno, y fue y hizo el templo. Pero ahora es una pregunta más profunda, una pregunta hacia el prójimo. ¿Habrá quedado alguien de la casa de Saúl en que yo pueda hacer misericordia? Y es la pregunta que muchas veces nosotros también tenemos que hacernos. ¿Qué podemos hacer nosotros por lo demás? La pregunta de David, ¿no es cierto?, es muy importante porque mostraba el gran amor que él sentía, primeramente por Saúl y también por Jonatán. Resulta que es difícil entender esta pregunta porque resulta de que Saúl fue uno de los más grandes enemigos que tenía David, que lo persiguió para matarlo por mucho tiempo. Pero aún así, el amor que sentía David por Saúl permaneció intacto. ¿Por qué? Porque era costumbre en aquellos días, escúcheme, que cuando llegaba un nuevo rey a un reino, lo primero que hacía era quitarle la vida a todos los hijos que pudiesen llegar al trono o que fueran una amenaza para este nuevo rey o para esta nueva dinastía. Ejemplo, los otomanos, ¿no es cierto?, el Imperio Otomano, cuando subía a ser el rey, por así decirlo, de aquella nación o de aquel imperio, que era el sultán, él no solamente mataba a los hijos de sus hermanos, sino que mataba a sus propios hermanos. Él quedaba solo porque ellos pensaban que si quedaba alguno de los hermanos vivos, podía usurpar el trono o crear una gran rebelión. Pero David fue contrario a este principio, ¿no es cierto?, de venganza que estaba en todos los reinos, en contra de todo
principio o autopreservación de su reino. Por eso la pregunta que hizo David es muy importante. ¿Habrá alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia? En otras palabras, dijo, ¿habrá alguien que fue del que fue mi enemigo? Aún así, yo quiero hacer misericordia. Ahora, ¿a quién haga yo misericordia? Por amor a Jonathan. Porque recuerde usted que David y Jonathan hicieron un pacto, ¿no es cierto?, de amor, que está ahí en 1 Samuel, en el capítulo 20, del 14 al 15. ¿Ya? David se recordó de esta relación que tenía con Jonathan. Sus acciones no solamente estaban basadas en las emociones, sino también en la promesa del pacto. Que sea cuando David pregunta, ¿habrá alguien en quien yo pueda hacer misericordia de la casa de Saúl? Él se está recordando del pacto que había hecho con Jonatán, ahí en 1 Samuel capítulo 20, versículos 14 y 15. Entonces no era solamente una cosa emocional del momento, sino que él se recordó de aquel pacto. Entonces, en 2 de Samuel, capítulo 9, del que estuvimos leyendo de 2 al 4, Siba era un antiguo empleado de Saúl, ¿no es cierto? Y le cuenta a David que había un hombre llamado Mefiboset, que era hijo de Jonatán, su amigo, con quien había hecho el pacto. Y dice, había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de parte de Dios? Siba le respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Siba le respondió al rey, he aquí en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. ¡Wow! Entonces, ¿qué fue lo que hizo Siba? David solo pudo enterarse, ¿no es cierto?, que existía aún descendencia de Saúl, que aún seguía con vida, y solo podía enterarse de dónde estaba a través de este siervo llamado Siba. Esto significa que Mefiboset había estado por mucho tiempo escondido. ¿Por qué? Porque este hombre Mefiboset tenía temor, por lo que yo ya le explicaba anteriormente. Porque los reyes de la antigüedad mataban a toda la descendencia de aquellos que eran los que habían sido anteriormente reyes, para que no usurparan su trono. Ahora, Dios hace misericordia. Esta frase es clave para entender la motivación de David. En este capítulo, David quería mostrar a alguien más la misma misericordia que Dios había tenido con él. Cuando tú has recibido misericordia de parte de Dios, tiendes tú a tener también misericordia con aquellos que la necesitan. Por eso David dijo, ¿hay alguien en quien yo pueda hacer misericordia? ¿Por qué? ¿Por qué significa misericordia? Misericordia es algo que tú ni yo merecíamos. A lo mejor tampoco Mefiboset merecía misericordia, pero David también entendía perfectamente que él tampoco merecía misericordia, y él entendía perfectamente lo que era misericordia de Dios, porque recuerde usted que David cometió pecados muy grandes, donde él experimentó la misericordia de Dios, cuando mató a Urías Eteo, ¿no es cierto? Cuando tomó la esposa de Urías Eteo. Entonces, él había experimentado esa gran misericordia. Solamente puede tener misericordia alguien que ha experimentado misericordia. Alguien que no tiene misericordia es porque nunca la ha experimentado. Aún ha quedado un hijo, le dijo Siba, pero este hombre es lisiado de los pies. Cuando nos enteramos de Mefiboset por primera vez, lo encontramos ahí en 2 de Samuel capítulo 4, versículo 4, y nos dice que este hijo de Jonatán era lisiado de los pies por un accidente, ¿no es cierto? Cuando escuchó, ¿no es cierto?, la criada que lo cuidaba, que tanto el abuelo, ¿no es cierto?, Saúl y Jonatán, su padre, habían muerto en batalla.
Ahora, debemos de recordar que esta nodriza o la que cuidaba al niño Mefibosé huyó apresuradamente al escuchar la noticia de Saúl y de Jonatán. Ella tenía una justa razón para huir, porque, como dije anteriormente, lo que hacían los reyes conquistadores era matar la descendencia del rey o del reino que habían conquistado, que el líder de la nueva dinastía real ejecutaba a todos los potenciales herederos, ¿no es cierto?, a la anterior dinastía. Entonces era muy difícil entender toda esta realidad. El hijo de Jonatán, esto significa que según lo anterior, la dinastía de Saúl y de Mefibosé tenían derecho al trono. Por eso los conquistadores mataban a los descendientes, porque ellos tenían un derecho legal al trono. Era hijo, el primogénito del rey y otros herederos potenciales que estaban ya muertos. Aún en un sentido político, David podía matar a Mefibosé sabiendo que era de la dinastía de Saúl y que era heredero, ¿no es cierto?, al trono. Por lo tanto, era una amenaza. Pero por eso sorprende más la palabra cuando dice, haré yo misericordia. Yo quiero hacer misericordia. Entonces, más adelante, en 2 de Samuel, capítulo 16, del 5 al 8, vemos a un hombre llamado Simei, que era partisano para la casa de Saúl contra David. Y había por lo menos unos pocos en Israel que sentían que la casa de Saúl aún debía reinar sobre la nación y que David no debería ser rey. Mefibosé podía haber recurrido a estos pensamientos para empezar una rebelión. Is-Boset era el tío de Mefibosé y había librado una sangrienta batalla contra David por el trono de Israel, y por lo menos había una remota posibilidad para derrocar al rey. Entonces había una gran lucha por el trono, pero aún así, aunque la familia de Mefiboset había hecho guerra para destituir a David, porque ellos decían que él no tenía la sangre real, que él no le correspondía el trono, pero aún así David tuvo misericordia, aunque la propia familia de Mefiboset había hecho todo lo posible por recuperar el trono. Maquir, hijo de Miel, mostró después que era intensamente leal a David. Cuando el hijo de David, Absalón, dirigió la rebelión en contra de David, Maquir apoyó y ayudó a David, poniendo en gran peligro su propia vida, según 2 de Samuel, capítulo 17, del 27 al 29. Ahora, este mismo hombre que había hecho guerra en contra de David, entendió que Dios había escogido a David, y de hecho después, cuando un hijo de David se rebeló, este hombre expuso su vida para proteger el reino de David. Ahora, como dije, la bondad que tenía David hacia Mefiboset se expresa ahí en 2 de Samuel, capítulo 9, del 5 y 6. Ahora Mefiboset se aparece humildemente delante de David. Entonces el rey David le trajo de la casa de Maquir, hijo de Miel, de Lodebar. Vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo a Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Entonces envió el rey David y lo trajo a la casa. Lo trajo. Y dice, Mefiboset debe haber estado aterrorizado cuando lo mandó a buscar el rey. Porque él dijo, wow, por más que me escondí, para que el rey no me hallara, yo no quiero ser un problema, no quiero que me maten. Pero cuando él escuchó que el rey los estaba llamando, cuando tocaron a su puerta y le ordenaron acompañar a esta gente hacia la casa del rey, ya me imagino la mente anticipada, ¿no es cierto?, de él, wow, me van a matar, me van a quitar la vida, me van a golpear. David se va a acordar de todo lo que mi abuelo Saúl le hizo, y yo soy su nieto, soy hijo de Jonatán, pero igual yo creo que él me va a matar. Eran todos los pensamientos
que estaban en Mefiboset. Al golpear la puerta, también significaba que Mefiboset ya no estaba oculto para David. Él se había sentido seguro mientras el nuevo rey no supiera de él. Entonces por eso estaba totalmente ahí aterrorizado cuando golpearon su puerta. Dice que él se postró sobre su rostro e hizo una reverencia cuando entró a la presencia de David. Según la costumbre en los tiempos de Mefiboset, tenía que temer a David. Sin embargo, su miedo hacia David no estaba fundado en hechos ni suposiciones, porque era real el temor que este hombre debía de tener. Pero al escuchar Mefiboset en el capítulo 9, versículos 7 y 8, David elimina todos estos temores de Mefiboset. Y dijo David, no tengas temor. Lo primero que le dijo, no tengas temor. No tengas temor. No tengas temor. Porque el temor paraliza. Porque el temor es un espíritu que muchas veces impide que la gente pueda conquistar. ¿Cuánta gente vive llena de temores? La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Nosotros como cristianos no podemos vivir con temor. Nosotros tenemos que tener la confianza que tenemos en Dios. La misma confianza que empezó a sentir Mefiboset cuando David le empezó a hablar y le dijo, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Por amor a Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras que de Saúl tu padre, y comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Esa era la visión que tenía Mefiboset de su propia vida. Él se consideraba un perro muerto, no tenía autoestima. Su autoestima estaba por el suelo. Es lo mismo que hay gente que tiene su autoestima dañada por diferentes razones. Personas que no se valoran, personas que no creen en sí mismas, personas que son mediocres, y con esto no quiero ofender a nadie, sino que cuando digo mediocre, personas que siempre dejan todas las cosas a media, porque no creen en sus capacidades, porque no creen que sí pueden lograrlo. Yo he conocido mucha gente en la iglesia, ¿no es cierto?, que yo le he dicho, no, tú vales. La semana pasada, creo que fue el sábado pasado, no este que pasó, el antes pasado, yo fui y me reuní con los jóvenes. Dios habló a mi corazón y me reuní con un grupo de jóvenes que yo quise llamar a un grupito y le empecé a hablar a ellos. Y empecé a decirles cuán importantes ellos eran para mí. Y si eran importantes para mí, también eran importantes para Dios. Y le empecé a decirles cuán inteligentes eran. Empecé a decirles el valor que ellos tenían. Sé que algunos de los que estaban ahí estaban pasando por problemas y dificultades, pero yo empecé a resaltar lo bueno de cada uno de ellos. Y ellos me escuchaban atentamente. Y después comimos algo y después yo me vine a mi casa y ellos se quedaron contentos. Y alguien me decía, pastor, qué importante que usted venga, esté con ellos. Estaban contentos, estaban felices. Porque muchas veces aún ni los propios padres creen en los hijos. Aún los propios padres que están en la casa muchas veces tienen una mirada negativa de sus hijos, porque a lo mejor cometieron algún error, porque a lo mejor no cumplieron sus perspectivas como hijos, porque a lo mejor no cursaron el curso o no estudiaron la carrera que ellos querían, porque a lo mejor no llegaron a la universidad, porque a lo mejor reprobaron un ramo. Muchas veces los padres toman actitudes totalmente negativas. Pero ¿sabes lo que me da risa? Lo que más me divierte es que aquellos padres ni siquiera llegaron a la universidad. Ni siquiera tienen el derecho moral, por así decirlo, de reprender a aquel hijo que a lo mejor no pudo sacar un ramo adelante en algún semestre. Y los castigan. Y esto otro. Y vienen las penas del infierno y empiezan a decirle cuánto me cuesta pagarte la universidad y tú te estás farreando. Esta oportunidad yo no la tuve, yo te la estoy dando a ti. Y empiezan a decirle una cantidad de cosas
que los niños se sienten totalmente menospreciados. En otras palabras, se sienten deudores de sus propios padres. Y cuando sea el deber de un padre entregarle la educación a un hijo. ¿Sabe usted que en este tiempo un hijo puede demandar a un padre no solamente por pensión y alimenticia, sino que lo puede demandar para que le pague los estudios? Y mientras el joven esté estudiando, usted tiene que pagarle la universidad. Así que no es algo que usted esté dando porque usted quiere, porque el niño también se lo puede exigir. Y muchas veces, hermanos, cometemos ese error con nuestros hijos. Cometemos ese error con nuestros niños. Por lo tanto, un padre tiene que ser un agente motivador. Recuerde usted que los padres somos los que marcamos la identidad de nuestros hijos. La identidad, si usted marca para mal a un hijo, hermano, es muy difícil que él pueda seguir adelante. Pero cuando tú lo marcas para bien, su identidad, y lo motiva. Yo siempre fui un hombre motivador con mis 2 hijos. Nunca los coarté a nada, siempre los apoyé. Siempre yo le he dicho, ustedes son mejores, no por menospreciar a los demás, sino que motivándolos, ustedes pueden hacerlo. Siempre les decía, nivelen hacia arriba, si hay jóvenes más inteligentes que ustedes y ustedes se dan cuenta, apéguense a esos jóvenes para que ese joven o esas personas los lleven hacia otro nivel. Siempre, nunca los coarté en nada, siempre creí en mis hijos, siempre creí en ellos. Yo nunca fui a la universidad, hermano, pero yo siempre creí, creo y creeré en ellos. No importa los errores que cometan, porque a veces uno piensa, claro, cometí un error y mi padre ya no va a creer en mí. Mis hijos han cometido errores, pero yo sigo creyendo de la misma forma, porque para mí ellos son mis hijos. Y también los seres humanos muchas veces cometemos errores. Ahora, él le dice, Saúl, te devolveré todo lo que era de tu padre, ¿no es cierto? Y de Saúl, y comerás siempre de mi mesa. Y él se inclinó y dijo, ¿quién soy yo para que me veas a mí, este pobre perro muerto? Entonces, pero David lo primero que hace le dice, no tengas temor. Estas palabras eran crueles y siendo, en cierto sentido, a menos que David le diera a Mefibosé una razón para temer. Por eso le dice, no temas, porque David no le había dado ninguna razón para temer, sino que solamente era por causa de cómo se resolvían los problemas del reino en aquellos tiempos. Porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonathan tu padre. David hizo un pacto con Jonathan, como dije ahí en 1 Samuel capítulo 20, prometiendo mostrar misericordia a los descendientes de Jonathan. David gustosamente cumplió con la promesa, a pesar de que Jonathan llevaba ya bastante tiempo muerto. Y aquí entramos a los pactos. Él se acordó, David, del pacto que había hecho con su amigo Jonathan. Que si moría David se iba a preocupar de sus hijos, de su descendencia. Y si moría Jonathan, David tenía que también preocuparse de su descendencia. David no se olvidó de los pactos. Dios no se olvida de los pactos que ha hecho con nosotros. La Biblia dice que nosotros somos un especial tesoro para Dios. Dice que somos como la niña de sus ojos. Y Dios hizo un pacto con nosotros cuando entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz, por usted y por mí. Cuando dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el pacto? Que el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Porque Dios entregó a su Hijo. Una promesa similar, ¿no es cierto?, es entregada a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo, ahí en Lucas 20, 22, 30, le dijo, Jesús les dijo a sus discípulos que ellos comerían y beberían de su mesa en el cielo. Ese es un pacto. Ese es un pacto. Es una promesa que Dios les dijo a sus discípulos y también nos hace a nosotros.
que si nosotros le servimos fielmente, nosotros comeríamos en el cielo con él, en su mesa, junto al Padre. ¿Quién es tu siervo? Responde Mefibosé a David. ¿Quién es tu siervo para que lo mires a un perro muerto como yo? Mefibosé no se sentía digno de semejante generosidad. Se consideraba a sí mismo un perro muerto, lo cual se refiere a una persona sin valor, una persona totalmente insignificante. Eso somos nosotros. Yo no soy nada. ¿Quién soy yo para que un día Dios me mirara? Pero Dios me dijo las mismas palabras que David le dijo a Mefibosé: yo haré misericordia contigo. Y él tuvo misericordia de mí. Dice, todos los años, después de esconderse del rey y vivir en miedo, pobreza, hicieron pensar a Mefibosé que no valía nada. Lisiado, pobre, escondido del rey. Todos esos años pensaron de que él no valía nada. Pero me gusta lo que dice, sigamos leyendo en el capítulo 9, del versículo 9 al 12, las instrucciones que David da a Siba, que era siervo de Saúl. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues labrarás las tierras, tú con tus almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga para comer. Pero Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey, a tu siervo, así hará tu siervo. Mefibosé dijo al rey: Mefibosé le dijo el rey: comerás de mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefibosé un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos, ¿no es cierto?, de Mefibosé. Qué importante es esto. Le dice David, le dice a este hombre Siba, le dice: tú pues labrarás la tierra con tus hijos y tus siervos. Aparte de la tierra, David le dio a Mefibosé, no solamente le dio una posición como hijo de Jonathan, sino que también le dio siervo para que trabajara en la tierra. La comida de la tierra era para la familia de Mefibosé, pero Mefibosé comía en la mesa de David. Mefibosé dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Mefibosé se alegró al saber que David no quería matarlo, y tener una promesa como esta era casi increíble, indescriptible. Eso hace Dios cuando nosotros volvemos a Él, cuando Él hace misericordia de cada uno de nosotros. El otro día, en la semana, estuvo nuestro pastor, nos visitó, vino a visitarnos a mí y a mi familia, estuvo en mi casa. Y yo le explicaba a él, le dije: pastor, todo lo que yo tengo, lo mucho, lo poco, me lo entregó Dios. Y le conté ciertas cosas, cómo yo había obtenido mi casa, cómo Dios había hecho misericordia, porque yo no tenía absolutamente nada. Y pensaba que podía obtenerlo a través de mis fuerzas. Y por más que trabajé, hermanos, nunca logré tener nada. Pero cuando yo conocí al Señor y conocí la visión, y yo me entregué completamente al Señor, el Señor me empezó a darme cosas a mí que yo nunca había tenido. Pero no son por mi fuerza, no son por mi capacidad de trabajo, sino porque Dios ha tenido misericordia de mí. Y como le dije el otro día, voy a cumplir ahora en el mes de enero 31 años de casado, pero yo nunca he vivido en pobreza. He pasado por momentos de escasez, pero nunca he vivido en pobreza. Y he aprendido a vivir en la abundancia y también en la escasez. Pero Dios siempre ha sido bueno con nosotros. Nunca nos ha dejado desamparados. Nunca hemos pasado un día en la calle, nunca hemos pasado sin comer.
nunca hemos pasado frío, porque Dios siempre ha tenido misericordia de nosotros. Ahora, David, en el capítulo el versículo 13, David cumple su promesa a Mefiboset. Él la cumple, dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre de la mesa del rey. Estaba lisiado de ambos pies. Pero él nunca, a pesar de su problema físico, él nunca faltó a la mesa del rey. Y dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén, sin esconderse, porque muchas veces sin esconderse, sin temor del rey. Este descendiente de Saúl ahora vivía abiertamente entre el pueblo de Dios. Estuvo por mucho tiempo escondido, pero después ya no se escondió más. Ya vivía libremente dentro del pueblo de Dios, por lo tanto estaba totalmente bendecido, caminaba libremente. Porque cuando uno vive escondido es porque está esclavo, como dije anteriormente, del temor, porque el temor pone lazo. ¿Cuántas veces somos esclavos del pecado? Y muchas veces el pecado no nos deja ser personas libres. A veces estamos esclavos de la mentira, del adulterio, de la fornicación. A veces de los malos pensamientos. A veces somos esclavos de la mala economía. Y no podemos vivir libres. Pero cuando David extendió la misericordia a Mefiboset, él se sintió libre. Es lo mismo cuando Dios nos perdona nuestros pecados. Nosotros nos sentimos libres. Por eso la Biblia dice que si el Hijo de Dios os libertare, seremos realmente libres. Hay gente que dice, yo soy libre porque no he cometido nunca un delito. Pero a veces somos esclavos y somos presos de nuestros propios temores, de nuestros propios errores. Y vivimos las consecuencias, y a veces las consecuencias son totalmente negativas. Así que por lo tanto, amados hermanos, este hombre estaba totalmente bien. Estaba ahí libre dentro de Jerusalén y comía en la mesa del rey, caminaba con libertad, aunque era paralítico o lisiado. Comía de la mesa del rey, ya no era pobre, ya no estaba enemistado con el rey, ahora tenía el privilegio de estar sentado en la mesa del rey. Esa es la gran diferencia. Cuando uno tiene a Cristo, ya no estás comiendo de las migajas que caen de la mesa de Dios, sino que cuando tú tienes a Cristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador y le sirves con un corazón fiel, tú te puedes sentar a la mesa del rey. Estaba lisiado de los pies, dice el versículo 13. La debilidad de Mefiboset no desapareció. Su vida estaba mucho mejor, pero aún estaba lisiado. Quizá el hecho de sentarse en la mesa del rey no quitó, ¿no es cierto?, que estuviese lisiado de sus pies. Pero ya su deficiencia ya no pasaba por su corazón, sino que había sido un accidente, ¿no es cierto?, cuando la criada trató de arrancar con él y se le cayó de los brazos de forma violenta, que quedó lisiado. Pero sin embargo ya no estaba lisiado de su corazón, ya no estaba lisiado en su mente, como muchas personas que a veces no andan en silla de ruedas, en su cuerpo son lisiados, pero hay gente que es lisiada en su mente, con sus prejuicios, ¿no es cierto?, con su falta de perdón. Personas que son lisiadas porque son muchas veces racistas y son lisiadas porque no tienen una aceptación de otras personas inferiores a ellos por su color, por su piel, por su forma de hablar o por su nacionalidad. Hay personas que son lisiadas, pero este hombre, aunque estaba lisiado de sus pies, él fue libre por causa del perdón y la misericordia que le extendió David. ¿No es cierto? Él era libre en su alma, en su espíritu, en su mente. Por eso andaba completamente libre. Así que la gracia de David hacia Mefiboset es una imagen maravillosa, ¿no es cierto?, de la gracia que Dios nos puede dar a cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros somos como Mefiboset? ¿Cuántos? Nos escondemos, éramos pobres, débiles, cojos, temerosos, antes de que nuestro Rey o el Señor Jesucristo viniera en nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros estamos separados de Jesús debido a nuestros malvados
ancestros o padres, porque este hombre Mefibosé estaba escondido por causa del odio que sentía Saúl en contra de David. Él no tenía pecado, él no tenía falta, pero sin embargo, muchas veces nosotros cargamos el pecado de nuestros padres. A veces muchos de nosotros cargamos el pecado de nuestros ancestros, de nuestros abuelos. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos separamos de nuestro Dios porque no conocíamos ni su amor hacia nosotros? ¿Cuánta gente no conoce del amor de Dios? ¿Cuánta gente está separada del amor de Dios por no conocer el amor de Dios? Pero ¿cómo le van a conocer si nadie les habla? ¿Cómo lo van a conocer si nadie les dice que existe este amor? Somos nosotros los encargados de hablarle a la gente que hay un Dios grande, lleno de amor para servirle, para ayudarle a la gente. Somos nosotros los encargados, amados hermanos, de mostrar el amor de Dios hacia los demás que no lo conocen. Nuestro Dios nos buscó antes que nosotros lo buscáramos a Él. Él nos buscó a nosotros, usted no buscó a Dios, Él nos buscó a nosotros, no nosotros a Él. La bondad de nuestro Rey se extiende hacia nosotros por el bien del otro. Dios se extiende la misericordia de Dios hacia mi vida, para que yo también la pueda extender hacia otros que no lo conocen. Somos nosotros los encargados de hablar de la bondad de Dios hacia los demás. Debemos de entender que nuestro Dios nos va a regresar si nosotros volvemos a casa a través de Jesucristo. ¿No es cierto? Dice, Él nos va a devolver todo lo que el diablo un día nos robó. Él nos va a regresar lo que perdimos cuando nos escondimos de Él. Nos va a devolver la felicidad, el gozo. Nos va a devolver una familia que a lo mejor la hemos perdido, una esposa, unos hijos. Dios tiene el poder para hacerlo. Si Dios lo hizo, ¿no es cierto? Perdón, si David lo hizo con Mefibosé, que David era lleno de imperfección, ¿cuánto más nuestro Dios que nos puede hacer lo mismo con cada uno de nosotros? Tenemos el privilegio, amados hermanos, de ser proveídos de parte de Dios. Dios nos da su gracia, la honra de nuestro Dios nos quita inmediatamente nuestra debilidad. El día que nosotros aceptamos a Jesucristo, Dios nos da esa honra de ser llamados hijos de Dios. Ya desaparece toda debilidad, toda cojera, porque Mefibosé era cojo de sus pies, pero hay muchos que son cojos de otra forma, que no se dan cuenta, como las que dije anteriormente. La gracia de Dios para Mefibosé, o la gracia de David para Mefibosé, es también un ejemplo para que nosotros también podamos servir y ministrar a otras personas. Lo mismo que hizo David con Mefibosé, tenemos que hacer nosotros con los demás. Mostrar el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones hacia ellos también. Debemos de buscar a los pobres, a los incapacitados, a los que se ocultan para poder bendecirlos. Hace pocos días atrás yo estaba en la iglesia, fui con mi esposa para medir cuánta gente podemos tener un día domingo presencial. Y me di cuenta que había mercadería todavía en nuestra iglesia porque nosotros no hemos dejado de ayudar a la gente. Y llamé a nuestro líder y le dije, quiero que me digan qué gente ven ustedes, no solamente que sean hermanos, sino gente de la población donde usted vive. Por favor, dígame quién necesita. Y varias personas llamaron, le dije, vengan porque yo tengo cosas para regalarles. Y fueron y le mandamos bolsas, buenas cosas a esas personas. Y nunca le dije yo, por favor, sáquenle una foto para subirla a la red o a las reuniones que hacemos los días domingos. No, porque nosotros entendemos que la misericordia, ¿no es cierto?, no tiene que ser publicada. Cuando tú haces misericordia con alguien, no tienes que publicarlo. Porque cuando tú publicas la misericordia o el favor que tú haces con alguien, tú vas a recibir la gloria de los hombres. Pero cuando tú haces algo por alguien o regalas algo a alguien o ayudas a alguien, y no lo publicas y lo guardas en tu corazón, hermano, vas a recibir la recompensa de parte del Señor. Debemos de bendecir a otros, ¿no es cierto? A otros por el bien de alguien más.
Porque ¿a qué se refiere esto? Si yo bendigo a un padre, ese padre no va a bendecir, yo no bendigo solamente su vida, sino que bendigo a la familia de su esposa y de sus hijos. Por eso debemos de bendecir, debemos de mostrar misericordia con otros también, amados hermanos. Eso es lo que hizo David con Mefibosé. Extendió su misericordia. Lo hizo traer del lugar más escondido, donde había querido estar, ¿no es cierto?, incógnito. Eso es lo que hace nuestro Dios. Dios, muchos de nosotros somos Mefibosé, pero Dios ha extendido su misericordia para nosotros. Ha extendido la misericordia para nosotros, y esa misma misericordia que Dios ha extendido hacia nuestras vidas, esa misma bondad que David tuvo hacia Mefibosé, es la misma bondad que Dios tuvo para con nosotros. Ahora, ¿en qué lugar nos vamos a colocar ahora? ¿Lo vamos a colocar en el lugar de David o en el lugar de Mefibosé? Ya no somos Mefibosé. Ya no estamos en pobreza. Ya no estamos en Lodebar, en un lugar de oscuridad. Ya no estamos en aquel lugar. Ya no estamos en aquel lugar, amados hermanos. Estamos en otro lugar. Estamos en otro lugar. Estamos en la bendición. ¿No es cierto? Que Dios nos dio. Nos entregó, amados hermanos. Así que no estamos en ese lugar nosotros ya. Por lo tanto, tenemos que mostrar lo que el Señor está haciendo por nosotros. Ya no estamos en Lodebar. Lodebar era un lugar de oscuridad. Lodebar era un lugar, una tierra desierta, que no era fértil. Pero ya no estamos en el lugar. Dios nos ha colocado en otra posición. Hoy día estamos sentados en la mesa del Rey, porque Él nos llamó con su cuerda de amor. Entonces ahora somos nosotros los que tenemos que llevar este mismo amor hacia la gente que no le conoce todavía. Mi pregunta es, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo usted en este momento para que la gente pueda conocer a Jesús? ¿Qué está haciendo usted para que podamos alcanzar las multitudes? Porque allá afuera hay muchos Mefibosé y no saben que hay un rey que se llama Jesús, que les ama, que quiere tener misericordia, que quiere sanarlos, que quiere restaurarlos, que quiere darle una nueva vida, una nueva oportunidad. No lo saben. Mefibosé tampoco sabía. Pero había un hombre, ¿no es cierto?, que se preocupó de decirle al rey. Había un hombre llamado Siba. Ese hombre Siba tiene que ser usted y tengo que ser yo. Porque usted sabe dónde vive. Usted sabe las necesidades que tiene la gente allá afuera. Usted las sabe. Usted sabe lo que está pasando su vecino. Usted sabe lo que está pasando su vecino. Usted sabe lo que pasa en su barrio. Somos nosotros los encargados de alcanzar a esas personas. Por eso, Mateo capítulo 28, versículo 18 19, no recuerdo bien, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio. Pablo dijo en el capítulo 1 del libro de Romanos, versículo 16, dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios y salvación para todo aquel que en él cree. El Evangelio es poder, es autoridad, es gobierno. Entonces no tenemos que avergonzarnos de ser cristianos, no tenemos que avergonzarnos de ser hijos de Dios y tenemos que proclamar a los cuatro vientos que Cristo vive en nuestra casa, que Cristo vive en mi corazón y que la gente sepa que esta felicidad que yo muestro cuando salgo a la calle, cuando voy al trabajo, cuando voy a comprar a donde sea, es porque Cristo vive en mi corazón. ¿Qué estás haciendo tú para que muchos Mefibosé puedan llegar al conocimiento de Dios? ¿Qué estamos haciendo como iglesia para alcanzar las multitudes? Estamos cada día domingo creciendo un poquito, pero tenemos que llegar a cientos y a miles de personas. Todavía no conectamos 200 personas los domingos. Tenemos que llegar a muchos más. Por eso usted que me está escuchando, usted tiene que compartir este link todos los domingos a su familia, a sus hijos, a sus amigos,
a sus conocidos, para que puedan experimentar el amor del Señor. Aleluya. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, he aquí yo vengo pronto. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para qué es el galardón? Para premiar a todos aquellos que hacen la voluntad del Señor. Porque la Biblia dice en el libro de Proverbios, dice, el que gana alma es sabio. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros ganemos mucha gente. Por sus frutos los conoceréis, dice el libro de Juan. ¿Los frutos cuáles son? Los frutos son aquellos que también traemos a Jesús para la gloria de su nombre. Así que vamos a predicar el Evangelio y vamos a decirle que ellos Mefibosé, que están lisiados, que están pobres, que el diablo los tiene atormentados con diferentes situaciones. Vamos a decirle que Cristo es vida, que Jesús les ama. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? ¿Cuántos quieren hacer un pacto? Mire, si nosotros tenemos 180, casi 190 personas conectadas o ven nuestra reunión, mucho más gente. Si cada uno de nosotros compartiéramos el link con una sola persona todos los domingos, quiere decir que si vieron 189 o 190, quiere decir que si todos cumplimos ese pacto, quiere decir que el próximo domingo nosotros tendríamos 360, sí, 380 personas conectadas. Si usted comparte solamente el link con una persona, con uno solo, nada más, con uno no, imagínense, seríamos 360 personas. Y si eso lo vamos haciendo todos los domingos, imagínense, de aquí a un corto tiempo seríamos más de 1000 personas. Y no estoy tratando de quiero que se entienda bien. Usted para mí no es un número. Usted para mí ni para Dios es un número. Para usted para mí y para Dios, usted es un alma. Y la Biblia dice que un alma vale más que todos los tesoros del mundo. De hecho, la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, en los cielos hay fiesta. Imagínese lo importante que es usted y la gente que no conoce a Cristo para Dios. Así que vamos a trabajar para la gloria del reino de Dios y vamos a ir a buscar a aquellos Mefibosé que están escondidos para que Dios haga misericordia con ellos. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Hoy declaramos tu palabra, Señor, y decimos a tu iglesia la necesidad de poder alcanzar las multitudes para ti, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y coloca este peso en sus vidas, coloca esta responsabilidad en sus vidas de proclamar el Evangelio. Hoy es tan fácil compartir el link, Señor. Si ellos se comprometen, Señor, muchos Mefibosé que están escondidos, que están lisiados, no solamente físicamente, sino que también en su alma, en su espíritu, Señor, en sus sentimientos, en sus emociones, podrán alcanzar, Señor, la sanidad. Podrán alcanzar, Señor, de pasar de esclavos a ser hijos del Rey. Hoy, Señor, te pido que esta palabra pueda llegar a la profundidad del corazón y que cada uno de mis hermanos se comprometa delante de ti, Señor, a ser ese Siba, Señor, ese discípulo, Señor, que fue, Señor, a buscar a Mefibosé a su casa para que viniera a la casa del Rey. Señor, te bendecimos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres real, porque tú eres el Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. La paz del Señor en sus corazones. Un saludo como siempre de mi esposa y de mi hijo Absalón. Cuídense mucho, que tengan una linda semana y cualquier cosa estamos para servirle. La paz del Señor en sus corazones. Gran palabra hemos recibido hoy. No se lo olviden de seguirnos en nuestras redes sociales
Facebook, Instagram y hablarle a la persona que les invitó para seguir conectado durante la semana en cada célula. Y nos vemos el próximo domingo. Unidos somos más fuertes, nada nos podrá detener. Aunque la historia sea diferente, en ti vamos a creer. Y todo va a estar bien. Y todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Esta dificultad también pasará. Mi mirada pongo en ti, en lo que tú harás. Fuerza tú me das, nunca fallarás. Me sostienes con tu mano, no me dejarás.